Bueno, muy buenos días con todos. Es un placer estar con ustedes esta mañana compartiendo este tema tan importante como es el rol de la minería en la reactivación económica y cuál es el rol que deben jugar los recursos hídricos en esta reactivación. Hoy día vamos a estar conversando Luis Miguel Castilla, que es director también de Evidenza Consultores, ex ministro de Economía y Finanzas, y quien les habla, Milton Fongese, también director de Evidenza Consultores. Y vamos a empezar esta conversación, Luis Miguel, hablando un poco de la coyuntura política y de la coyuntura económica. Claramente quien se siente en la silla del ministro de Economía y Finanzas a partir del 28 de julio de este año va a tener que atender una demanda de gasto exorbitante y también va a tener que reactivar la economía de todas maneras. En ese contexto se da una coyuntura internacional súper importante, que es el crecimiento, el significativo crecimiento del precio del cobre y de otros minerales en los últimos meses, oportunidad que los países que compiten con nosotros en minería la están aprovechando y a partir de esta breve introducción te quisiera formular la siguiente pregunta. Ayer empezó el debate del primer grupo de candidatos a la presidencia. ¿Cómo apreciaste tú en ellos la importancia de la reactivación minera como un motor de la economía, sobre todo para conseguir aliviar un poco las necesidades de la caja fiscal? Hola Milton, muchas gracias por la pregunta. Buenos días a todos. Bueno, no hubo ninguna mención ni a la reactivación económica y mucho menos a la minería. Entonces, a lo mejor no es culpa de los candidatos, es parte del formato que escogieron de los temas, pero a mí me llama poderosamente la atención que saliendo de una crisis, no saliendo, tratando de salir de una crisis tan profunda que hemos tenido a raíz de la pandemia, no se priorice el tema de la generación de empleo, de la reactivación económica, en una coyuntura bastante particular, ¿no? Nunca hemos tenido una elección, o en mucho tiempo que yo tenga memoria, una elección donde haya pues tres crisis conjuntas: una crisis económica, una crisis social y una crisis política. Entonces yo hubiese esperado que hubiera alguna mención. Más bien lo que han habido han sido anuncios de suspender proyectos, lo cual creo que desconoce la importancia que tiene un sector tan clave como la minería y los recursos naturales en nuestro país. Entonces yo quisiera, tomando tu punto de la ventana de oportunidades que tenemos, yo creo que es importante reconocer que pese a los problemas internos que estamos viviendo, hay vientos positivos en el exterior. Básicamente una demanda externa que está creciendo. China nuevamente es una locomotora importante. Los países que han logrado vacunarse, como Estados Unidos, que más o menos un cuarto de la población ya está en ese proceso, ha logrado reactivar la economía y obviamente las perspectivas son de mayor crecimiento y eso jala los precios de los commodities. Hay algunas, digamos, sombras ahí. El tipo de cambio ha ido repuntando. ¿Por qué? No solamente por el tema, digamos, electoral, que siempre introduce incertidumbre, sino porque hay temor a la inflación en países que han expandido mucho su política monetaria, su política fiscal, y también hay que tener ojo con ese tema. Pero a ver, yo quisiera, Milton, recordar un poquito a nuestros oyentes y a la población la importancia que tiene la minería en el país, dando tres datos que creo que son bastante importantes y creo que todo el mundo los conoce. La minería la minería metálica aporta un poco más de 10% del PBI al país, pero más allá de eso tiene dos roles centrales. Uno es que es una fuente importante de divisas. Más o menos el 65% de las exportaciones son metales. Y otro dato importante es que básicamente una quinta parte de los ingresos públicos, de los impuestos, vienen de ese sector. Entonces, en un momento de recuperación económica, cuando la caja fiscal, como tú comentaste, está muy, muy debilitada, donde hay un aluvión de propuestas de los candidatos para financiar todo tipo de gastos,
es importante tener todos los motores prendidos, y obviamente la minería es fundamental. Nosotros, como parte de propuestas del Bicentenario, hemos identificado en el eje de reactivación que yo lidero, hemos identificado que la inversión en minería es fundamental. Y es fundamental no solamente por estas características que te cuento, sino porque es un sector que depende menos del Estado. Un Estado que ha devenido un tanto disfuncional, como sabemos, porque depende al comienzo, básicamente, y al final. Al comienzo, con todos los permisos que tiene que conseguir, el estudio de impacto ambiental, la licencia social, y al cierre, digamos, cuando tiene que haber, el cierre de minas y la remediación ambiental. Obviamente, en el interín hay una fiscalización, digamos, de la OEFA y otras entidades, pero no es una actividad que dependa necesariamente durante su vida útil de permisos del Estado, a diferencia de la infraestructura, por ejemplo, o de un acuerdo con el Estado o contratos que puedan entrar necesidad de adendarlos, de modificarlos. La minería no tiene ese problema. Y lo que vemos es que el Ministerio de Energía y Minas tiene más o menos identificado ya una cartera de 60.000 millones de dólares, digamos, y de esta hemos hecho un inventario en el cual más o menos hay como 15.000, 17.000 millones de dólares de proyectos que ya han cumplido los formalismos, que están básicamente ya listos para entrar en la fase de construcción. Pero estos proyectos deben ser la apuesta, digamos, del siguiente gobierno para rápidamente generar, digamos, los impuestos, el impacto económico que deben de tener. Y ahí usualmente hay una serie de experimentos a que esto ocurre. Y voy a comentarte un par que yo creo que son importantes. Uno es que hemos venido perdiendo competitividad. A diferencia de otros países, digamos, pares como Chile, como Canadá, como Australia, con los cuales competimos en el mundo minero, hemos venido rezagándonos en los índices internacionales. Por ejemplo, el índice de Fraser, que mide la competitividad y cuán atractivo es un país minero para la inversión. En este caso nos hemos venido rezagando por una normatividad cada vez más, digamos, compleja. Las normas en materia minera se han multiplicado por 10 en los últimos años, una cantidad enorme de requisitos que evidentemente deben de cumplir los estándares más altos en términos sociales y ambientales, pero se podría hacer un poquito más fácil. Entonces hay un tema de simplificación administrativa, no solamente para el sector minero, sino para la economía en general. Y otro factor que evita que estos proyectos usualmente vean la luz es que si bien puede estar todo completo, pero surgen los conflictos sociales. Y esto es un tema que ha tendido a paralizar muchas inversiones. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, más o menos el 60% de los conflictos sociales activos hoy en día están vinculados al sector extractivo y en particular el minero. Entonces, yo ahora, Milton, te quisiera hacer una pregunta a ti para ver tú cómo lo ves. Porque siempre uno escucha que hay como una competencia entre la agricultura y la minería. Y usualmente lo que se está compitiendo es por el recurso hídrico, por el agua. Agricultura sí, minas sí. ¿Se puede eso, Milton? ¿Cómo nos cuentas? Porque tú has trabajado esos temas. Mira, eso es una pregunta súper importante, esa es una falsa contradicción que viene muy de la mano de los partidos radicales, de esos que les encanta trabar el desarrollo del país, que vive más bien de generar las condiciones de pobreza. En realidad, y eso lo detallamos bastante bien en propuestas del desarrollo, no debería haber tal conflicto entre agricultura y minería. Perú es uno de los 10 países que tiene más agua dulce en su territorio, más agua dulce del mundo. Somos un país bendecido por la abundancia del recurso hídrico a lo largo de todo nuestro territorio. Hay un problema así de distribución, en el sentido en que en la costa,
donde se genera casi el 80% del Producto Bruto Interno y donde vive casi 2/3 de la población, es el área geográfica que menos agua dispone a comparación del resto del país. Pero en la sierra, donde se desarrolla principalmente la minería, el agua es abundante en términos globales. Sí es cierto que hay problemas, podrían haber en determinadas cuencas un tema de distribución. Sin embargo, lo que ha demostrado la experiencia es que con un enfoque de cuenca, con un enfoque integrado del manejo del recurso hídrico, el conflicto supuesto desaparece. Hay que tener en consideración que la mayor cantidad del agua, el agua se divide entre consultivo y no consultivo, y para simplificar vamos a decir que el consultivo es aquel uso del agua que consume el agua en términos generales. El 95% del agua que se utiliza en el Perú es para usos agrícolas, y menos del 2% para la minería. O sea, la minería usa muy poquita agua. El gran problema es que muchas veces cerca a importantes yacimientos mineros, la autoridad no ha estado de la mano con el proyecto minero. Y ahí es donde se ha dado la menor de las veces un conflicto por acceso al agua, y la mayor de las veces de los conflictos que tú refieres es más bien por contaminación real o supuesta. Porque pensemos también que allá por el 2012, 2013, hubo un conflicto importante de contaminación del agua en Espinar, donde un alcalde que terminó preso acusó al proyecto minero de ser el gran contaminador del agua. Y eso generó muertos, generó una serie de daños a la propiedad, disturbios sociales, y en realidad lo que después se vio es que esta era una contaminación natural. Nuestro país, ahí por donde nacen también las fuentes de agua, estas nacen muchas veces sobre suelo mineralizado, y ese mineral lo arrastra el agua cuando discurre hacia los cauces naturales. Entonces, dicho todo esto, lo que ha demostrado la historia reciente del Perú de los últimos 10 años es que si la autoridad acompaña al proyecto minero, ese conflicto de agua desaparece. Ejemplos hay varios. Para ir con el mismo caso que no es exactamente minero, pero luego del conflicto del 2013 aproximadamente en Espinar, el mismo alcalde, pero ya también con el gobernador regional, hicieron una demanda adicional al Estado peruano para que las aguas del río Apurímac no puedan ser tocadas para que se vayan a Arequipa para el proyecto Majes-Iguas 2. Eso también le causó mucho daño al Perú, un proyecto que hasta ahora no se reactiva, el proyecto Majes, que es una... De hecho, ese conflicto acabó en el Tribunal Constitucional, si no me equivoco, ¿no? Terminó en el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional sentenció que el agua no es del gobernador regional ni el alcalde, sino que es de todos los peruanos, y es la autoridad nacional la que tiene que dirimir los conflictos. Y con esa sentencia te da la pista para evitar el conflicto potencial futuro. Y es lo que te decía, ¿no? Con un enfoque de cuencas, uno puede tranquilamente identificar las 5 principales cuencas que tienen proyectos mineros con una mirada multisectorial, y hacer las inversiones en reservorios, porque agua hay, que permitan luego tener agua suficiente tanto para la agricultura como para la minería. Ejemplos hay varios. El que más me gustó, que me tocó ver relativamente de cerca en mi rol de ministro de Agricultura, fueron este convenio que hubo con el Ministerio de Energía y Minas para ir a poner agua en las partes altas de Tacna, en Candarave,
y luego de que el Estado viniera de la mano con la empresa privada y con el Ministerio de Energía y Minas y se hicieran las inversiones, la licencia social cayó por su propio peso. También hemos visto en Ancash, Antamina, esfuerzos importantes con la autoridad nacional para ir a incrementar las fuentes de agua, y lo vemos en otros proyectos. Recientemente tuve la oportunidad de estar cerca a un proyecto también de convergencia entre agricultura y minería, y esa es la ruta para solucionar el problema. Milton, Ahí, pero una pregunta. Estamos hablando de la minería, toda la minería digamos, habría conflictos con la minería informal, por ejemplo? Porque, bueno, cuéntame de eso, porque de hecho hay preguntas de nuestros oyentes que también se refieren a eso. Este conflicto o este mito, entre comillas, que habría entre la actividad renovable y no renovable, compitiendo por el agua, ¿se puede aplicar el mismo análisis cuando se trata de actividades de pequeña minería artesanal o informal? mira, cuando se trata, lamentablemente, en la pequeña minería, la ilegal, no la formal, es la más depredadora y contaminante de todas las minerías. Y lamentablemente esa que se hace además a espaldas del Estado, a espaldas de la población, es la que genera los peores efectos, no solamente en términos ambientales, sino también en términos sociales. Hace ya, no sé, un par de décadas, recuerda que había este proyecto minero de la empresa Manhattan, en el Tambo norte Grande. del Tambo Grande. en Tambo Grande, Sí. y justamente los políticos de siempre que se oponen a la inversión dijeron que esta empresa iba a contaminar todo el área, que la iba a depredar, que la agricultura del limón y del mango iba a desaparecer como consecuencia de esto. Bueno, la empresa cerró sus puertas y se fue. A mí me Cuento da, corto. perdón, Milton, a mí me da la impresión que en general el gobierno, los políticos tienden a tener una fijación en la actividad formal y se les pasa por las narices el elefante enorme de las actividades informales e ilegales. Digamos, eso se ve en general en toda la economía. Somos una economía dual y hay una sobreregulación en los que somos formales y por el lado nos hacemos la vista gorda. ¿Tú compartes esa apreciación? Absolutamente, absolutamente, porque mira lo que pasó justamente en Tambo Grande. Entraron los ilegales, parcelaron todo el yacimiento, lo explotaron con métodos primitivos, ahora anda a ver los niveles de contaminación de las aguas con arsénico, con otros metales pesados, y vas a ver lo que está pasando allá. Es un desastre ambiental, porque esa minería sí no la regula nadie y no la visita nadie. Y los políticos que en ese momento estaban en contra de la minería, simplemente desaparecen y ya no están en contra de la minería. Esos políticos que siempre se oponen a la gran inversión, no dicen, jamás han abierto la boca con el tema, por ejemplo, de la explotación en Madre de Dios o en otras partes del país donde se contamina grandemente. Entonces, simplemente para resumir, el conflicto entre agricultura y minería solamente se da cuando el Estado baja los brazos y deja que eso pase. Tenemos las condiciones naturales para que ese conflicto no exista, siempre y cuando el Estado sea capaz de identificar aquellos proyectos que puedan almacenar y regular el agua en las cuencas mineras de forma que el agua sea suficiente para actividad de consumo humano en primer lugar, en segundo lugar para la agricultura y en tercer lugar para la minería u otros usos. Pero dicho esto, hay que tener en cuenta algo que es importante y que tú también lo mencionas en tu capítulo de reactivación. He mencionado que con la infraestructura se pueden evitar problemas, pero ¿qué tan capacitados estamos como país para desarrollar esta infraestructura?
cómo estamos a nivel de marco regulatorio, marco institucional, capacidades profesionales, porque así como se necesita minería, vamos a tener también que reactivar desde el lado de la infraestructura y específicamente de la infraestructura para regular los recursos hídricos. No, ciertamente, qué bueno que me preguntas eso, Milton, porque de hecho en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad que el gobierno lanzó hace unos años con una visión de cerrar brechas, identificaba un conjunto de proyectos de irrigación, los más famosos son Majestiguas y Chavimochic, pero hay muchas otras obras. Y yendo, digamos, dentro de, digamos, aparte del conflicto por el agua, quedarnos en el tema, digamos, minero y extractivo, hay como brechas en las áreas de influencia. Hemos encontrado brechas en servicios básicos. No solamente, digamos, de tener acceso a pequeños reservorios de agua para la irrigación, sino a veces no hay ni siquiera la infraestructura básica de agua y saneamiento en las áreas de influencia. Y déjame contarte un ejemplo. Digamos, cuando yo estaba en el ministerio, estábamos tratando de viabilizar el proyecto Las Bambas en Apurímac. Y había mucha este reclamo de que el proyecto era pura externalidad negativa, contaminación, y no habían beneficios rápidos para la población. Entonces, lo que se hizo en ese momento, que fue el precursor del Fondo de Adelanto Social, que se adoptó en el gobierno Kuczynski, y que lamentablemente no ha tenido, digamos, una continuidad tan grande como hubiésemos querido, es que dijimos, ok, vamos a proyectar cuál es el canon, cuál es tu producción futura. Todavía no había entrado en fase de construcción. Estoy hablando del 2012, 2013. Vamos a proyectar tu proyección futura, vamos a proyectar tu impuesto a la renta futuro y vamos a identificar cuánto canon te va a entrar. No solamente, digamos, en Chahuahuacho, me acuerdo, en las provincias muy cercanas al área de influencia del proyecto. Y vamos a hacer un préstamo con cargo a tu canon futuro. Y te vamos a adelantar los recursos para que ya comiences tú a, conjuntamente el gobierno local, el regional y el gobierno nacional, comenzar a programar las brechas que se requieren cerrar y darle presupuesto y comenzar la licitación y la obra pública, de tal manera que la población perciba, digamos, beneficios. Porque este es un tema importante. Cuando hemos hecho nosotros para el eje de reactivación en la parte de inversión minera, hemos visto que hay brechas enormes. La que a mí que más me ha impresionado en estos más o menos decenas de proyectos que te suman 15.000 millones de dólares que están más o menos listos, la brecha más grande es en salud. Los indicadores más, digamos, complejos y preocupantes son la anemia y la desnutrición crónica infantil en estas áreas. Entonces, acá hay un tema importante que no solamente se trata de recursos y nos quedamos con el hecho de más recursos, pero como tú bien dices, hay una total incapacidad de gestión en el Estado en general y en particular se ve exacerbada en estos proyectos, en estas comunidades pequeñas, donde falta el capital humano, donde no tienen las capacidades, donde hay, digamos, pueden ser capturados incluso por intereses de la población. Entonces, sí, creo que es importante, digamos, no solamente darle recursos, sino mejorar la capacidad de gestión pública. Eso es fundamental. Simplificar de alguna forma digamos, los mecanismos para la ejecución contractual. Se ha optado y algunas empresas lo han hecho de manera, digamos, inteligente, optar por el mecanismo de obras por impuesto. De hecho, los dos usuarios más importantes, digamos, de ese mecanismo de contratación han sido Antamina y Southern. Digamos, de lejos, después viene el banco de crédito. Entonces, ahí hay un tema de poder mejorar la capacidad de gestión, no solamente dando plata, sino tratando de destrabar algunos proyectos básicos que le den beneficios a la población. Eso me parece que es, digamos, es absolutamente necesario, porque yo, las propuestas de los candidatos, escucho mucho, vamos a dar plata, vamos a incrementar la carga tributaria a algunos, pero
el tema no es ese, el tema es gestionar el recurso público, obviamente con la adecuada fiscalización, porque también hay mucha corrupción en el entorno de estos proyectos, y tienden a financiar absolutas, digamos, nimiedades o cosas absolutamente, digamos, innecesarias, como plazas de toros y cuestiones que no tienen nada que ver. Entonces, ahora yo te devuelvo a ti la pregunta, Milton, porque yo sé que tú hiciste en otra encarnación un estudio interesante en, creo que el distrito, la provincia, que era de las más ricas, La Encañada, en Cajamarca. Y te digo, yo visité Cajamarca después, digamos, cuando yo era ministro, y es curioso, porque uno dice, no, la minería es un enclave, la minería no produce empleo, y eso es absolutamente falso. Yo lo vi con mis propios ojos. Estaba una recesión, digamos, en la región de Cajamarca, por la suspensión de los proyectos mineros en esa zona, y lo que más sufrían eran los sectores de servicios. O sea, había un empleo que no se generaba, digamos, por todos los servicios que, digamos, prestados al sector minero. Entonces, cuéntame tú la experiencia de La Encañada en Cajamarca, porque creo que sería muy ilustrativo para entender la problemática que enfrentan los gobiernos nacionales para poder dar la función que tienen por ley. Sí, no. Antes de contestarte la pregunta, quiero además poner un poco ese tema en contexto. Yo trabajé en el Ministerio de Economía como funcionario de la Oficina de Inversiones, que después se convirtió Dirección de Programación Multianual, durante 10 años. Estuve trabajando ahí y hacia fines de los 90, principios del 2000, los gobiernos subnacionales en su totalidad recibían por concepto de canon alrededor de 50 millones de soles por año en conjunto. Era un momento en el que todavía las inversiones de los 90 en proyectos mineros no habían madurado, solamente algunas, y era un momento también en el que las cotizaciones internacionales de los minerales estaban en el momento previo al superboom de los metales. Luego, por estas circunstancias de la vida, se dieron dos acciones o dos hechos que fueron fundamentales para el Perú ya en la década del 2000. El primero es el crecimiento acelerado de China y la demanda tremenda por minerales de China, que incidió en este crecimiento impresionante de los commodities mineros. Y en segundo lugar, ese crecimiento de los precios en un contexto en que maduraron las inversiones que se empezaron a hacer en los 90 y en los 2000. De forma que tuvimos la tormenta perfecta positiva. Los gobiernos subnacionales, de disponer casi nada, 50 millones entre todos los gobiernos subnacionales, llegaron a tener más de 5.000 millones de soles por año entre ellos. Y es así que hay distritos como La Encañada, en Cajamarca, Charate, en Cusco, San Marcos, en Ancash, se llenaron de plata, de la nada, pasaron a ser ricos en el sentido que empezaron a administrar cientos de millones de soles por año, distritos que estaban acostumbrados a ejecutar apenas unos cientos de miles de soles por año, pasaron a administrar millones. Y en ese contexto es que a mí me tocó hacer un análisis en Cajamarca, en La Encañada, y que fue en 2 etapas además. La primera vez que fui fue en la primera década del 2000, donde ya veíamos lo que se venía, ¿no? Cuando tú visitabas a ver en qué se estaba ejecutando el canon se ejecutó en estadio de fútbol, plaza de toros, coliseos cerrados, edificios y palacios. Para entender bien esto, porque yo me acuerdo que muchos se le echa la culpa al SNIP de haber paralizado los proyectos, pero acá cuenta, ¿esto depende del Ministerio de Economía o depende es la decisión de los gobiernos locales que deciden a dónde asignar los recursos?
Esto era exclusivamente de los gobiernos locales, porque el SNIP, cuando se creó, no incluyó a los gobiernos locales inicialmente, y luego se les incluyó, pero se les liberalizó. Ellos podían ejecutarlo de acuerdo a su propia dirección. Y entonces, cuando tú veías los niveles de acceso a servicios básicos como salud, educación, agua y saneamiento, eran pésimos, paupérrimos. Y eso fue como por el 2007, más o menos. Luego regresé varios años después y nos tocó hacer una evaluación de qué había pasado entre el 2007 y el 2013, que era un periodo en el que ellos habían tenido 300 millones de soles, que era más que suficiente para haber podido ejecutar todos los proyectos necesarios de agua y saneamiento, de salud y de educación. Podían haber cerrado el 100% de todas las brechas. ¿Y sabes qué pasó? No pasó nada. Entre el 2007 y el 2013, de todos los distritos de Cajamarca, el que más canon per cápita recibió fue La Encañada. La Encañada en todos esos años no varió sustantivamente su índice de pobreza. Los pobres siguieron siendo tan pobres, solamente que ahora teníamos un coliseo cerrado, una plaza de toros, en fin, todas las cosas que te he mencionado. Y recuerdo que comparamos con otros distritos y en particular había uno que se llamaba Yacanora, que había tenido la mitad de canon per cápita que la Encañada, pero que era el que más pobreza había reducido. Lo que te demuestra, pues, que lamentablemente vivimos en un país desinstitucionalizado, en el que lamentablemente la plata que genera la minería y que se canaliza a gobiernos subnacionales para que puedan vencer a la pobreza, muchas veces se mal utiliza. Si tú te das una vuelta por Espinar, por esta Espinar revolucionaria, por esta Espinar gobernada por estos partidos radicales, lo que se hizo en esa época era de terror, piscinas temperadas, discotecas, una serie de inversiones que lamentablemente no le pegaban a los indicadores básicos. De ahí la necesidad, pues, de tratar desde el gobierno nacional también poner reglas de enforcement para que esta plata pueda canalizarse directamente hacia aquellas cosas que mejoran la calidad de vida de la gente. Y en ese sentido, Miguel, lo que vemos ahora es muy parecido a lo que se vivía hacia fines de los, no, digamos, a los primeros años de la década del 2000, un ambiente en el que pareciera que los precios de minerales vuelven a subir, y en ese sentido, ¿cómo ves tú ese panorama? ¿Cómo ves el panorama de este crecimiento del precio del cobre y de otros minerales que pueden generar una oportunidad otra vez al país y también a los gobiernos subnacionales, ¿no? ¿O esto será una película que vamos a volver a ver? Vamos a ver lo que pasa en Echarate con esos estadios de fútbol, lo que pasa en varios sitios de Moquegua con estas inversiones que, si bien te dan una sensación de bienestar de corto plazo, no le pegan al indicador de bienestar de largo plazo. No, lo que tú mencionas es absolutamente clave, ¿no? Y estamos ante una ventana de oportunidad, pero los niveles de producción vienen cayendo, digamos, y no sabemos si esta ventana de oportunidad va a continuar y hasta cuándo, ¿no? El precio del cobre está digamos, en un punto altísimo y esto, digamos, viabiliza muchos proyectos, hace que digamos, la rentabilidad se dé pese a todos estos conflictos y pese a todos estos costos de transacción que se tienen que enfrentar. Y acá un dato que es creo que importante.
la dependencia que tiene el precio del cobre en las finanzas públicas. Un indicador clave cuando formulábamos el presupuesto de la República, habían dos indicadores claves. Uno era el supuesto de crecimiento económico del país en los siguientes años y el precio del cobre. Digamos, era absolutamente clave. Y de hecho, en el MEF recuerdo que hemos hecho estudios que muestran que un incremento de $1 en el precio del cobre tiende a tener un impacto en la recaudación de 485 millones de dólares por cada dólar que se incrementa el precio del cobre. Entonces ya comienza a sacar tu cuenta. Evidentemente, esto se tiene que dar en tanto se resuelvan algunos de los temas que hemos venido dando, porque por un lado, los proyectos se pueden dar, pero si no existen las condiciones mínimas, hay conflictos sociales, digamos, que no tienden a ser, digamos, adecuadamente alertados y una atención, digamos, proactiva de parte del Estado, de parte de la empresa, de parte de la comunidad. Esto puede ser, digamos, una oportunidad perdida. Y no sabemos cuánto va a durar este ciclo. No creo que dure como el superciclo de las materias primas, digamos, que tuvimos y que acabó el 2013. Pero ciertamente esto nos puede dar digamos, un impulso significativo en un momento en el cual las finanzas públicas están comprometidas. Y acá, digamos, creo que es importante que ahora que los candidatos están proponiendo, digamos, distintas iniciativas de gasto y tal, nosotros, como tú sabes, Milton, hemos ido revisando los planes de gobierno de los distintos partidos políticos. ¿Con qué miras? Con mira a informar a la población. De hecho, hemos cursado invitaciones a todos los partidos políticos que están en competencia para poder presentarles propuestas del Bicentenario, con ideas de cómo aterrizar una serie de propuestas en materia de políticas públicas. Pero un factor importante del análisis que hemos hecho es ver la viabilidad financiera y técnica de lo que se está proponiendo. Y acá lo que hemos visto es que hay una confusión muy grande, digamos, de términos y de fondos disponibles para poder invertir. Se piensa de que se puede fácilmente disponer de los recursos como el Estado dispuso de Reactiva, y no fue el Estado, fue el Banco Central, que se dispuso de 60.000 millones de soles para reactivar o para evitar el quiebre de la cadena de pagos de un conjunto importante de empresas en el país, que condujo a que no se rompiera, digamos, que hubiera el crédito siguiera fluyendo, y eso evitó que la crisis, digamos, fuese más pronunciada. Pero esa plata no es plata del fisco, esa plata son recursos del Banco Central que están garantizadas por el fisco de tal manera de hacerla accesible a aquellas empresas que no serían sujetas de crédito. Yo creo que ese es un tema importante, de que no es que podamos disponer de 8 puntos del PBI, 60.000 millones de soles que están a sola firma, como he escuchado que dicen algunos. Eso no es así. Primer punto. Segundo punto es, hablando del precio de las materias primas, los commodities, digamos, obviamente cuando los precios suben, las divisas, digamos, tienden a subir, hay más flujos externos y eso alimenta, digamos, las cuentas externas. Y suben las reservas internacionales. Pero las reservas internacionales no son para financiar obras públicas. Creo que, por lo menos yo tengo una clara, digamos, vivencia, que cuando el gobierno de Alan García, en su primer gobierno, no tenía acceso a financiamiento, lo que hacía era prestarse del Banco Central, alegremente. ¿Y eso a qué condujo? Eso condujo a que hubiera hiperinflación. Eso condujo a que tuviéramos 60 o más por ciento de pobreza en el país y a que quebráramos como país. Entonces, yo creo que cuando se está planteando propuestas, digamos, de gasto que se requieren, evidentemente, para cerrar brechas, para financiar políticas públicas, cerrar estas brechas sociales en torno a los proyectos extractivos y en general en el país, hay que ser muy consciente que esto cuesta. Hay que ser serio y responsable de dónde salen los recursos. Nosotros, en otro eje de propuestas del Bicentenario, hemos hecho un ejercicio
de cuáles serían los ingresos permanentes que podrían, digamos, darse con una reforma tributaria. Digamos, una reforma tributaria que no ahuyente la inversión, que no perdamos competitividad, que maximice, digamos, la renta para el fisco y que no se haga de manera unilateral, o sea, que respete la seguridad jurídica del país. Y hemos visto que esto, digamos, y a su vez que formalice, porque tenemos un tema muy grande de informalidad. Hemos visto que se puede llegar a recaudar 2 puntos del PBI, el acumulado en 5 años. Entonces, cuando yo escucho propuestas, digamos, que tienen incrementos monstruosos, digamos, del gasto, yo digo, ¿de dónde? ¿De dónde, pecata mía, va a salir eso? Entonces, yo creo que lo que es responsable es alentar una conversación seria, no de descalificativos ni de insultos, sino creo que la población se merece saber cuán viables son las propuestas. Creo que eso es lo mínimo que ciudadanos deben exigir, ser informados con la verdad y no con temas que, digamos, escapan, digamos, la realidad. Entonces creo que parte de la labor nuestra, o como nos hemos comprado el pleito, es de irnos a la evidencia, que los datos hablen, digamos, con total objetividad. Y en esto, vuelvo a tu pregunta inicial, Milton, que tiene que ver con si se habló del tema de reactivación en el debate el día de ayer, y creo que el formato va a ser igual esta noche y mañana. Y no hay. Y yo creo que uno de los legados más importantes que tenemos del tema de la pandemia y la crisis es el impacto en el mercado de trabajo. Digamos, yo he escuchado a Miguel Jaramillo, que nos acompaña en estas propuestas, decir que tenemos ahora 1,5 millones de desempleados y sobre todo, no solamente eso, sino que se ha precarizado el empleo. Y no solamente se ha precarizado el empleo, sino las condiciones de vida de la gente. Y tú has sido ministro de Vivienda, aparte de ser ministro de Agricultura. Y como estamos hablando de reactivación, no puedo pensar en un sector más intensivo en mano de obra, aparte de la agricultura, que es el sector de vivienda. Entonces yo quisiera, digamos, para justamente reactivar la economía, generar ingresos públicos para financiar el presupuesto, digamos, de manera responsable, sin crear, digamos, inestabilidad macroeconómica. ¿Qué se puede hacer en términos del sector de vivienda y construcción? En mi estudio, lo que yo identifico es que el crecimiento ha sido principalmente en el sector de la informalidad. 90% de la expansión ha sido autoconstrucción o, digamos, viviendas inadecuadas. ¿Qué se puede hacer, digamos, en el corto plazo para poder tener un sector, digamos, dinámico como es el sector de vivienda en el país? Mira, justamente una propuesta de reactivación no solamente tiene que incentivar la inversión privada que es absolutamente necesaria en minería, sino también ayudar que esta mayor holgura fiscal se traduzca en inversiones generadoras de empleos como el sector construcción. Ahí lo que vimos en el periodo 2011-2016 es que el país demostró que era capaz de construir 250,000 viviendas, sea en la modalidad de mi vivienda, techo propio, o en las viviendas rurales que también venían con un bono de subsidio. De hecho, en ese periodo se lograron los mayores niveles de inversión en vivienda, con el impacto positivo en el empleo y en los efectos multiplicadores sobre la economía. Recordemos que en una de sus primeras declaraciones, el presidente Kuczynski, cuando asume el gobierno en el 2016, promete 500,000 de viviendas, es decir, el doble de lo que se había hecho en el quinquenio anterior, y lamentablemente no se ha llegado al 20% de esa promesa, porque a diferencia de lo que ha pasado en nuestros vecinos Chile y Colombia, donde la vivienda social ha sido la principal herramienta de apoyo contracíclico a la crisis, es decir,
con recursos públicos hemos ayudado a través de las viviendas sociales a que la economía no se caiga tanto. Acá en el Perú hemos dejado también que el sector construcción de viviendas se vaya para abajo. Entonces ahí el siguiente gobierno tiene una batería de posibilidades que no se han hablado hasta ahora, tanto como mejoramos el acceso al crédito en el Fondo Mi Vivienda. Tú ahí tienes unas propuestas importantes, tenemos cómo dinamizar más el tema de techo propio, también hay propuestas importantes. Tenemos también dos mecanismos que se usan en todas partes del mundo, que en su momento pudimos sacar los decretos legislativos que le dan el marco legal, pero lamentablemente en esta tradición que tenemos en el Perú de que el siguiente gobierno deja de lado lo que hizo el anterior, el tema del leasing habitacional y el alquiler-renta, que son dos mecanismos que funcionan en Estados Unidos, en Europa, en Chile, en Colombia, en México. Teníamos el marco normativo, habíamos dado los primeros pasos, pero por ser algo que estaba impulsando el gobierno anterior, también se quedó en la gaveta. Entonces, lo que yo creo es que si no somos capaces de impulsar la minería, generar el excedente y ese excedente a su vez poder incentivar la vivienda como un sector altamente generador de empleo, pero además de todos los beneficios que tiene al lado en mejorar la calidad de vida de la gente, vamos a perder una oportunidad de oro como la que está permitiendo el crecimiento de los precios de los minerales. Y como ya estamos llegando al final... Pero perdóname que te haga una pregunta nada más para creo que tenemos unos minutitos más. Sí, ¿cuál es el rol de los municipios? Porque muchos de los proyectos, especialmente los segmentos populares, donde hay, digamos, brechas por suplir y por acortar, yo he escuchado que hay problemas con digamos, no he escuchado, he estudiado que hay problemas con, digamos, los permisos de zonificación, de edificación, digamos, ahí se puede avanzar, ¿crees tú, en simplificar o incluso en centralizar algunas de las competencias que tienen los gobiernos municipales en otorgar permisos para poder desarrollar estos proyectos de vivienda popular? Yo creo que sí, yo creo que además la ley de base de descentralización prevé la capacidad ejecutiva de los gobiernos subnacionales y señala que sus competencias, que la medida en que los gobiernos subnacionales demuestren que no pueden desarrollar las competencias, es el gobierno nacional el que las puede desarrollar de manera subsidiaria. Creo que está demostrada que la capacidad de planificación urbana de los municipios es sumamente limitada, y el ejemplo ahorita es de la Municipalidad de Lima, que primero aprueba una nueva zonificación en Lurín y después, ante las críticas, decide que ya no. Y eso demuestra que se aprueba algo que viene sin un sustento técnico necesario y sin una visión de largo plazo. Y en ese sentido, yo sí creo que hasta que las competencias de los gobiernos locales no estén demostradas, el Ministerio de Vivienda debería tener un rol mucho más activo en temas de planificación urbana. Mira lo que está pasando. Justo ayer revisaba unas cifras. Esta Lima creció por invasión y no por planificación. En cualquier país del mundo, primero llegan los servicios básicos y después llega la gente a vivir ahí. Acá en el Perú, primero llega la gente y después piden los servicios básicos. Revisaba unas cifras de Sedapal y para poner el costo de una conexión de agua y saneamiento en las zonas de invasión más lejanas, en las partes más altas de los cerros, por conexión a Sedapal le cuesta más de 100,000 soles, más de 100,000 soles. Es decir,
es casi 4 veces el bono de techo propio para una familia pobre. O sea, con lo que yo le pongo una conexión de agua, podría comprar 4 viviendas sociales de techo propio en una cota más abajo que tenga acceso a agua y saneamiento. Y todo esto es consecuencia de la falta de planificación urbana, con lo cual, termino de contestar tu pregunta, yo creo sí que el Ministerio de Vivienda ahí tiene un rol importantísimo para, aunque sea temporalmente, en unos 5 años, asumir las competencias que los gobiernos municipales no han podido ejercer, sea porque no han querido o porque no han podido. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el tema de repensar, digamos, la descentralización, aunque la verdad, te confieso, no creo que sea fácil porque todo el regionalismo se va, digamos, a despertar y es muy político, ¿no? Volviendo a un ejemplo, me acuerdo cuando hemos intentado reformar el canon, digamos, si tú le quitas un sol a un distrito, se lo das a otro, la misma provincia, pues se viene, digamos, es inviable hacer eso políticamente hablando. Pero creo Sí, que se nos está y ahí acabando. solamente Sí, dale. permíteme, porque has mencionado lo del canon, permíteme decirte además que fíjate lo que pasa en estos distritos que mencionaba. No puede ser que distritos como La Encañada, en Cajamarca, San Marcos, en Ancash, Charate, en Cusco, sean multimillonarios al lado de distritos pobres. Sí. O sea, porque me tocó a mí que en mi territorio está el yacimiento, yo tengo todo, lo malgasto, se generan esos gastos que hemos visto, este clientelaje político, no sembrar para el desarrollo, y ese es un tema que claramente tiene que cambiar, ¿no? Debería por lo menos el canon tener un ámbito más regional y menos distrital, ¿no? Y eso es una batalla que se tiene que dar también en el Congreso y de la que los candidatos no están hablando. No, desde luego, no hay tantos problemas, Milton, y tantas cosas por hacer, pero ojalá que transitemos del hay que al cómo, ¿no? Que es lo que Propuestas del Bicentenario ha estado haciendo. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo. La verdad que... Miguel, perdóname, dale. solamente para decir una omisión, también hay que mencionar que Roxana Barrantes, dentro de Propuestas del Bicentenario, ha hecho una propuesta sobre el sector minero, ya con elementos más micro, más regionales, que invitamos a toda la audiencia también a revisar dentro de las propuestas del Bicentenario. Ella y tenemos otros, en total son 9 ejes temáticos que los invitamos a visitar a www.propuestasdelbicentenario.pe. Hay invitación extendida para poder conversar, digamos, de esto. Una ciudadanía informada, creo que es lo que requerimos. Y agradecerles a todos por su participación. De hecho, Milton está de moda, lo vamos a ver de vuelta el próximo martes 6 de abril a las 7 p.m., donde nos va a hablar de agua y saneamiento. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Ha sido de verdad un gusto poder compartir con Milton esta conversación matutina, y siendo las 9 en punto, nos despedimos agradeciéndoles a todos por su atención. Buenos días a todos. Muy buenos días.